Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga ricamente en Cristo Jesús. Bienvenidos al estudio de nuestras raíces. Esta noche estaremos estudiando el artículo 10 de la Apología de la Confesión de Augsburgo, referente a la Santa Cena. Bienvenidos, iniciamos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor y Padre nuestro, te agradecemos por darnos la oportunidad una vez más de encontrarnos para estudiar la doctrina de tu palabra. Pedimos la guía, la dirección del Espíritu Santo y asimismo, Señor, reconocemos nuestros pecados y te pedimos por los méritos de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador el perdón de ellos. Gracias por la vida de nuestros hermanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ya hemos avanzado casi a la mitad del estudio de la Apología de la Confesión de Augsburgo. La clase pasada estuvimos hablando un poco acerca del sacramento del santo bautismo. Vamos a hablar en esta noche acerca de la Santa Cena. Como algunos artículos que hemos estudiado, parece ser que no fueron refutados por el otro bando, es decir, por la parte católico-romana. Y eso es lo que nos dice la primera parte de este artículo. No hubo ninguna refutación al respecto, pero sí me parece muy importante que leamos la parte final de lo que nos dice el artículo 10, donde hay una clara definición de lo que es la Santa Cena para los cristianos. En la Santa Cena del Señor está presente verdadera y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo, y se manifiestan verdaderamente en las especies del pan y del vino. Y hablamos de la presencia de Cristo vivo, sabiendo que la muerte no se enseñorea más de él. Romanos 6, 9. Esta es una muy buena definición de lo que es la Santa Cena. Vamos entonces en la noche de hoy a hacer una pequeña recuento de lo que es la doctrina de la Santa Cena. Vamos a ver bases bíblicas, doctrinales, pero también comparaciones frente a otras posiciones que durante la Reforma fueron muy particulares, porque también otros grupos, otras denominaciones se distanciaron de la comprensión bíblica luterana en cuanto al sacramento de la Santa Cena. Lo primero es que cuando definimos un sacramento, decimos que un sacramento es un acto instituido por Dios que tiene promesas de salvación y que tiene elementos visibles que unidos a la palabra de Dios hacen el sacramento, tal como lo definía también San Agustín de Hipona, ¿cierto? Cuando el elemento se une con la palabra, es allí donde se hace sacramento. En ese sentido, la Santa Cena tiene una institución divina. En los evangelios sinópticos encontramos que la noche antes de la pasión de Cristo, él se reunió con sus discípulos en la Pascua para comer con ellos y celebrar la Pascua, y en medio de ella el Señor instituye el sacramento de la Santa Cena cuando dice: este pan es mi cuerpo, esta copa es la sangre derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Y también San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, extensamente nos habla de lo que es la Santa Cena, y particularmente los versículos 23 al 26
nos dice las palabras de la institución, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que el Señor Jesucristo la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo dio a sus discípulos diciendo, etcétera. Allí encontramos lo que conocemos comúnmente como las palabras de la institución. Entonces nos queda claro de que la Santa Cena es un sacramento porque ha sido instituido por Dios. Segundo, la promesa divina de Dios del perdón de los pecados y de gracia. Claro que sí, porque Jesús nos dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Por eso decimos que la Santa Cena es un medio de gracia, ¿cierto? Los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Y por último, hablamos del elemento material o visual y podemos decir que es el pan y es el vino, que es precisamente lo que Melanchthon en la Apología nos recuerda con claridad, ¿cierto? Al hablar de que en las dos especies del pan y del vino hablamos de la presencia de Cristo vivo. Y hermanos, acá es donde está lo central y lo fundamental de la Santa Cena. No es solo pan, no es solo vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos bajo las especies del pan y del vino. Y permítame, por favor, solamente hacer una pausa aquí para recordar algo que es muy importante. Antes de la Reforma Luterana, y bueno, todavía es tradición dentro de la Iglesia Católica Romana, solo dar una especie del sacramento a las personas que comulgan. Nosotros, desde lo que nos dicen las escrituras, y especialmente aquello que los reformadores sacaron a la luz, es que el sacramento se recibe bajo dos especies, pan y vino, no bajo una sola especie. No es que suceda algo místico, milagroso, que haga que el pan o la hostia se conviertan las dos cosas a la vez. Tenemos claridad por lo mismo institución divina que encontramos en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, y en 1 Corintios 11, de que Jesús tomó pan y tomó vino. Entonces, esto nos deja muy en claro lo que enseña la palabra al respecto. Y esto es algo que la Reforma también, hablando de la Santa Cena, rescató, de que las personas debían recibir el sacramento bajo las dos especies. Eso lo vamos a estar estudiando también en una clase más adelante, pero por ahora quise traerlo aquí a presente en nuestra clase de esta noche, porque precisamente este artículo nos dice que bajo el pan y el vino recibimos la presencia de Cristo vivo. Entonces no podemos decir solamente en uno o alterar o hacer algo, no. Somos fieles a lo que la Biblia nos dice. Así como creemos la promesa del perdón de los pecados en el sacramento de la Santa Cena, también creemos que allí el Señor ha dicho que es el pan y es el vino. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos van a ayudar entonces a dar una base sólida a lo que estamos estudiando en la clase de hoy. Mateo 26, 26 al 28. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Si hoy preguntáramos, ¿qué beneficios confiere la Santa Cena? Diríamos el perdón
de los pecados, porque recibimos la promesa de la gracia a través del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Por su parte, Marcos, cuando en su evangelio nos habla de esta cena, nos dice lo siguiente en el capítulo 14, los versículos 22 al 24. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y dio gracias, la dio y bebieron de ella todos, y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Lucas 22, 19 al 20. También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Tenga en cuenta, perdón que interrumpa la lectura, pero tenga en cuenta las palabras en su sentido llano y simple, lo que nos dice allí. Lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Y Primera de Corintios 11, 23 y 25. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y nosotros, bajo la manera de interpretar la Biblia correctamente, tomamos las palabras en su sentido simple y llano, y allí se nos dice, y Jesús lo dice claro: esto es mi cuerpo. Y allí viene una tercera parte de la clase de esta noche, y es la diferencia que tenemos con otros grupos denominacionales, inclusive con la misma Iglesia Católica, aunque la apología en la primera parte del artículo 10 dice que la Iglesia romana y la Iglesia ortodoxa griega oriental, ellos también creen en la presencia real, pero no de la manera como la Biblia lo enseña. Y es lo que a continuación vamos a recordar. Sé que algunos de ustedes en el estudio del catecismo, los estudios de doctrina que han podido recibir de los pastores, de los líderes, han aprendido. Sin embargo, quiero hacerlo como un recordatorio, un repaso, pero también que nos ayude a afirmar lo que creemos, porque de eso se trata, encontrar el sentido de nuestras raíces. En ese sentido, vamos a ver como tres posiciones al respecto. Por una parte está la posición tradicional de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Oriental. Ellos creen en que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes, pero hay una diferencia. Ellos dicen que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre el vino se convierte en la sangre de Cristo. Hay una transustanciación, de ahí ese término que algunos de ustedes ya han escuchado, y si quizás usted es primera vez que lo escucha, eso significa ir más a transformar la sustancia. Y esto es lo que sucede. Ellos dicen: el pan deja de ser pan y ahora es el cuerpo de Cristo. El vino deja de ser vino y es ahora la sangre de Cristo. Pero nosotros, y permítame nuevamente leo lo que nos dice la apología en el artículo 10. En la cena del Señor está presentes verdadera y substancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo,
y se manifiestan verdaderamente en las especies del pan y del vino. Y hablamos de la presencia de Cristo vivo, sabiendo que la muerte no se enseñorea más de él. Entonces, tengamos en cuenta eso. Está Cristo presente bajo las especies del pan y del vino. Pero no hay una transformación de la sustancia. Por eso los luteranos no llevamos la hostia en procesión, no la reservamos, ¿cierto? No le hacemos ese tipo, digamos, de ceremonia o de ritual porque creemos que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, cuando escuchamos las palabras de la institución, cuando la persona que nos da la comunión, el pastor, el líder, la persona que nos da esto, nos dice: toma y come, este es el cuerpo de Cristo dado por ti, toma y bebe, esta es la sangre de Cristo derramada por ti para remisión de tus pecados. Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados, pero no hay un cambio en la sustancia. Y el otro extremo que está al otro lado, que es el de muchos grupos reformados, anabaptistas también, muchas denominaciones, podríamos encerrar en su mayoría los grupos evangélicos, evangelicales, reformados también, que han tomado una posición de decir, por una parte, algunos muy extremistas, de decir que es solamente un símbolo, una representación del cuerpo y la sangre de Cristo, y que es solamente un acto de conmemoración que hacen los cristianos. Otros, más desde la posición calvinista, dicen que hay una especie de comunión espiritual que el cristiano tiene con Cristo mientras está participando de la Santa Cena, pero ambas se distancian mucho de hablar de una presencia real bajo las especies del pan y del vino. Por eso creemos, conforme nos enseña la Escritura y a una correcta interpretación de ella, de que el cuerpo y la sangre de Cristo están bajo las especies del pan y del vino, y que cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, como nos dice la misma apología, recibimos la presencia de Cristo vivo. Y esto es algo maravilloso, algo que nos debe llenar de gozo para cada domingo, cada día que nos congreguemos, que tengamos la oportunidad de congregarnos, pasar a la mesa del Señor y hacerlo con mucha alegría, con mucho ánimo, pero también con mucha gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque también, y eso no lo podemos desconocer, en la Santa Cena hay un sentido, y es lo que San Pablo enseña en la carta a los Corintios en el capítulo 11, de que también en él estamos proclamando la muerte de Cristo, su sacrificio por nuestros pecados. Por eso es que hay un gran beneficio también para el creyente cuando participa de la Santa Cena. Así que, hermanos, qué bendición es que Dios nos haya dado los medios de gracia, los sacramentos, el Evangelio, para fortalecer nuestra fe. Hoy hemos aprendido un poco más, hemos repasado, hemos visto de nuevo la Santa Cena, y solo nos queda darle gracias a Dios, porque en el pan y en el vino recibimos la presencia de Cristo vivo. Y gracias a Dios porque también nos da el perdón de los pecados. Que Dios te bendiga. Terminamos recibiendo la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.